Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Carmelita. Nos da mucho gusto volver a estar con ustedes y que ustedes nos permitan nuevamente estar con ustedes en sus hogares. El tema que nosotros queremos hoy desarrollar es el porqué del nuevo orden mundial. Pues muchos tal vez ya estén empapados de este tema del orden mundial. Otros empiezan y otros no saben nada. Entonces lo que queremos nosotros es conciliar un aspecto, un punto principal que se relaciona con el orden mundial que ya está a las puertas, ¿sí? Y comenzaremos diciéndoles a ustedes un poquito de historia secular. ¿Había 4 reinos que menciona la historia secular? Sí, así es. Como un primer antecedente vamos a ver que la Biblia nos relata de un personaje llamado Nimrod. Este personaje es el primer hombre poderoso de la tierra. Nimrod era bisnieto de Noé, quien vivió la experiencia del diluvio. Entonces, aunque esto no lo registra la historia secular, pero sí como un antecedente de aquellos seres que se levantaron como poderosos en la tierra para que se les rindiera culto a su persona, que fueran reconocidos, como fue el caso de Nimrod, que al fundar 8 ciudades, él se convierte como el poderoso de esas 8 ciudades y del mundo conocido de aquel entonces, ¿no? Sí, era el más conocido de aquel tiempo. Y la Biblia nos relata precisamente la vida de este personaje llamado Nimrod. Sí, la historia secular y bíblica nos enseñan que en el transcurso del tiempo se han levantado varios personajes que han querido ser adorados como dioses al ser líderes internacionales. Solo mencionaremos lo siguiente de Nimrod. Fíjense ustedes que Nimrod fabricó un sistema idolátrico de misterios demoníacos. La esposa de él, Semiramis I, ella es considerada como la fundadora de los misterios babilónicos y la primera suma sacerdotisa de la idolatría, la madre de todos los sistemas paganos del mundo. Semiramis era una prostituta al tener a su hijo Tamuz, ¿sí? Quien ella decía que fue concebido milagrosamente. Fue aclamado este niño después como el libertador del mundo. Sí dijimos que este se llamaba Tamuz. Y de aquí surge la adoración de la madre y del hijo, que ha pasado a diferentes culturas, diferentes civilizaciones que han conquistado al mundo la imagen de la madre y el hijo. Aquí en las pequeñas ilustraciones que tenemos, estamos a ustedes representándole las diferentes civilizaciones de la madre y el hijo, que partimos desde Asiria y llegamos hasta el moderno Imperio Romano. Y a rato les explicamos por qué decimos moderno Imperio Romano. Bueno, dentro de las historias de los personajes que han fundado imperios, vamos a encontrarnos también con Nabucodonosor, que fundó el gran imperio babilónico. Y como tú decías hace un rato, cuando el hombre, el dirigente, logra engrandecerse, teniendo gran poder sobre sus gobernados, pues se soberbece y entonces quiere que se le rinda culto, como fue en el caso de Nabucodonosor, que su corte se reúne con él y acuerdan que se elabora una estatua de oro. Esta estatua de oro, ¿tú recuerdas cuánto mide esa estatua de oro? 27 metros. Y es interesante ver los números en la Biblia, 27. El múltiplo de 3, ¿cuánto es? 9. 9. 9 por 3, 27. 27. ¿Qué significa el 3? La Trinidad. Entonces, 9 veces Nabucodonosor pensó que sería mayor que Dios Altísimo.
porque ciertamente sí se reconocía a un Dios altísimo, y el pecado del ser humano es considerar muchas deidades teniendo un solo Dios, se buscan otras deidades como, ven y ayúdale al Dios poderoso. Entonces, esta estatua se levantó. Y fíjate que la gente ha dicho, no, pues como una estatua de 27 metros. Pero nosotros aquí buscando hemos encontrado que hay estatuas tremendas y grandísimas, como la del Buda. Sí, que mide en China, está esta estatua que mide 88 metros de altura. 88. Pero volviendo al tema de Nimrod, que al hacerse poderoso, quiso que se le rindiera, homenaje, reconociéndolo como un dios. Y entonces mencionaba hace un rato que lanzaron un decreto donde mandaron hacer una estatua de oro, lo que tú acabas de mencionar, la altura de esa estatua, y que al sonar de ciertos instrumentos musicales, todo el imperio 3 veces al día tenía que arrodillarse y rendir homenaje a esa estatua de Nabucodonosor, el emperador o el rey de ese imperio babilónico. Y quien no lo hiciera, pues era lanzado al horno de fuego, de manera que los príncipes que habían venido cautivos de Israel, Nabucodonosor les había dado cargos importantes dentro del imperio, y entonces los babilonios como que se llenaron de envidia porque a unos extranjeros se les daban cargos tan importantes, de manera que los espiaron y vinieron acusándolos delante de Nabucodonosor que ellos no rendían esa adoración a la estatua de oro al escuchar el sonido de los instrumentos musicales. Y podríamos agregar algunas cosas más. No, tremendo, ¿no? Cuando estos 4 jóvenes judíos, ¿no?, se enfrentan con Nabucodonosor y le dicen a Nabucodonosor, pues quiero que sepas, oh gran rey, que no nos vamos a inclinar ni ante ti ni ante esa estatua, ¿verdad? Esa es una autoridad suprema que da el Dios Altísimo a su pueblo, ¿verdad? Nosotros también podemos enfrentarnos a Satanás mismo y decirle, ¿sabes qué, Satanás? De aquí no pasas. Ya, basta con tanta enfermedad, con tanta muerte. Si el pueblo de Dios de veras se humillase al Señor, tendríamos nosotros grandes y grandes resultados. Así como esos jóvenes se enfrentaron a Nabucodonosor, que representaba el ser malo, ¿sí?, la maldad en ese momento. Imagínense ustedes, ahora si nos enfrentamos nosotros a los mismos demonios, hasta aquí llegaste y no vas a pasar más. Ya, deja a México, demonio como te llames. Qué importante es esto. Pero fíjate que así como Nabucodonosor mandó a hacer su estatua de oro, sí, al principio hablábamos de nuevo imperio romano. Pues este va a surgir a futuro, más adelante vamos a hablar de ello, ¿sí? Y va a surgir con un líder también que va a copiar la misma historia de los otros líderes. Si no me haces caso, si no me obedeces, ya sabes, la muerte. Exactamente va a ser lo mismo. Entonces este nuevo líder que se va a levantar en los próximos años, o tal vez meses, va a levantar también su estatua, pero va a ser más moderna, va a ser un robot, un androide, ¿sí? De cuántos metros no lo sé, pero lo que sí sabemos es que la tecnología ahí va a estar. Va a actuar como si fuera una persona, este androide, y va a impresionar a la gente. Pero mencionábamos que estos 3 amigos de Daniel, porque Daniel había sido colocado en un cargo más importante, y cuando ellos llegaron al territorio de Babilonia, les cambiaron el nombre judío que ellos tenían por Sadrach, Mesach y Abednego.
Entonces, como tú decías, ellos les dijeron, sepas, rey, quiero que sepas, oh rey, que no rendiremos culto a la estatua ni a tus dioses. Sí, Entonces, sí, fue tremendo eso. Nabucodonosor se enojó tanto Sí. que dijo, pues quiero que ahora ese horno de fuego sea calentado 7 veces más. 7 veces más. Y llamó a 3 de sus grandes soldados para que ataran con sus mantos a estos 3 jóvenes y lanzarlos al lago de fuego. Yo me imagino que ahí Daniel, perdón, al horno, sí. Fíjate que yo me imagino que aquí Daniel, que no fue puesto en el horno porque tenía un cargo muy importante, y Nabucodonosor dijo, pues si lo echo al horno de fuego, pues también se va a quemar, y quién va a dirigir mis finanzas, era como el tesorero principal del reino, Daniel. Entonces, Daniel seguramente estuvo de rodillas clamando a Dios, Señor, bendice a mis amigos, cuídalos, protégelos, manda un ángel. ¿Sí? Y cuando estos muchachos fueron enviados al horno de fuego, ¿sí? Inmediatamente el ángel de Jehová vino con sus alas preciosas y los protegió. Sí, incluso nos relata la Biblia que a los que les encargó Nabucodonosor que los alzaran y los lanzaran a ese horno de fuego ardiendo, las llamas eran tan fuertes que ellos mismos se quemaron. Se incineraron ahí. Sí, y entonces al día siguiente Nabucodonosor fue y les llamó, como ellos dijeron que su Dios los iba a salvar de las manos de Nabucodonosor y de ese horno de fuego. Entonces viene y les llama, Sadrach, Mesach, Abednego, salgan. Y entonces ellos ¿El Dios vuestro los salvó? Ajá, sí. Entonces, como ellos habían hecho esa revelación que Dios sí, declararon rotundamente, nuestro Dios nos va a salvar. Y entonces, efectivamente, Dios los salvó. Sí. Y fueron nuevamente. Pero fíjate libres. Que estos 4 muchachos israelitas trajeron la salvación espiritual para Nabucodonosor. Sí. Sí. Porque Nabucodonosor, al ver tantas y tantas proezas de Dios en ellos, fue convencido de que el Dios de los israelitas era un Dios verdadero, un Dios real, un Dios único. ¿Sí? Y Nabucodonosor fue salvo, porque él aceptó al Dios poderoso de Israel. Nabucodonosor sufrió antes mucho, ¿sí? Porque hasta perdió su raciocinio, perdió su, ¿qué te diré?, su porte de ser humano. Sí, incluso se convirtió como en una bestia del campo, porque vivió como enloquecido, y pues después lo sucede en el trono su hijo Belsasar, que también hizo cosas malas, aterrado que una vez hizo un banquete con todos sus allegados, y ya en estado de ebriedad mandó que se trajeran los vasos sagrados del templo que habían traído de Jerusalén. Y eso le costó la vida. Le costó la vida, sí. Y entonces él se acordó que Daniel le había interpretado un sueño a su padre, a Nabucodonosor, los mandó llamar, y aquí Daniel le reveló que su imperio o su reinado terminaba, pero de ya. Sí, tal parece una clase de historia universal, pero la verdad que con la historia secular, complementada con los pasajes bíblicos, encontramos lecciones hermosísimas que muchos maestros y muchos letrados desconocen porque no han leído la palabra de Dios. Que todo lo que enseñan ellos en la Escuela de Historia Universal está en la palabra de Dios. Pues bien, entonces muere Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, y surge un nuevo imperio. Aquí ya tenemos 2 imperios. Un imperio fue, primero, un reino fue el de Nimrod, sí. Un gran reino. Y después ya vienen los imperios.
Sí, Fue primero el reino de Babilonia con Nabucodonosor a la cabeza, así es. creyéndose Dios. Siguiente. El siguiente reino corresponde a los medos persas. Ajá, cuando los persas conquistan a Babilonia, entonces se apodera de esa nación de Babilonia Darío. Darío. Entonces Darío se toma como su segunda ciudad capital precisamente a Babilonia. Oh, sí, porque estaban ahí todos sus dioses nuevamente. Fíjate que se estaba haciendo una mezcla ya de dioses. Si en Nimrod se trajeron todos los dioses pagados de 8 ciudades, imagínate, el imperio Nabucodonosor con tanto paganismo, de tantas conquistas que habían hecho todos los dioses, y ahora son tomados por los medos persas. Vienen los dioses de Nimrod, los dioses de Nabucodonosor, del imperio Nabucodonosor, y ahora vienen los dioses de los medo persa, que es el segundo imperio. Sí, que su rey o gobernante fue Darío. ¿Sí? Entonces Darío extendió el imperio persa por varias naciones conocidas de aquel tiempo y llegó un momento en que también Darío tiene problemas y también lanza un decreto de que todos tenían que orar a los dioses persas. Sí, que si no lo hacían, pues iban a ir al foso de los leones. Así fue. Y entre ellos Daniel dijo, ¿qué? ¿Que van al foso de los leones? ¿Qué? ¿Que hay que adorar a los dioses paganos? Entonces va a su aposento, Abre las ventanas. abre las ventanas y ahí se pone postrado a orar al Dios único y verdadero. Oh, esto fue tremendo. A Jehová Dios. Sí. Y entonces pues lo acusan de que no adoraba a los dioses de Darío. Por lo tanto, Darío incluso pues se sorprende tanto de esto que quiso salvarlo, luchó por varias horas, Sí. pero ya ya estaba el edicto ahí, ¿no? El edicto, sí, y le dijeron a Darío que todo decreto y sellado por el emperador no podía ser anulado, no podía ser abrogado. Por lo tanto, lo que el rey había firmado y sellado se tenía que realizar. Así que trajeron a Daniel, que se llamaba Belsasar, con una letra T, Belsasar. A diferencia del hijo de Nabucodonosor, que es Belsasar. Belsasar. Y Daniel era Belt-Onte, Belsasar. Así es, así que a Daniel pues lo lanzan al foso de los leones. Y pues Daniel ahí también, él exclamó que su Dios, a quien Daniel adoraba, pues lo iba a salvar de ser devorado por los leones. ¿Tú dices que ese día los leones, qué les pasó a los leones? Pues algunos comentan que ese día los leones ayunaron, pero vino ciertamente, nos relata la Biblia, que vinieron los ángeles y cerraron las fauces de esas fieras. Y Daniel pues fue salvo, quedó ileso. Y viene Darío a llamarlo. Vino muy temprano, ¿no? Porque toda la noche estuvo Daniel con los leones. Sí, pasó una noche. Yo creo que hasta durmió calientito ahí recargado en un león y los leones tranquilos con hasta le dieron calorcito. Le dieron calorcito. Uno de nuestros nietos decía, y cuando estábamos hablando del paraíso, del huerto del Edén, decía, abuelita, ¿por qué los leones no se comieron a Adán? Porque Dios había otorgado esa autoridad, había delegado esa autoridad sobre Adán y Eva, autoridad que perdimos, porque Adán y Eva representan a toda la humanidad. Perdimos cuando cedieron a la tentación y a tomar aquel fruto prohibido, ¿verdad? La desobediencia. Entonces se perdió la humanidad esa autoridad, pero Cristo la recobró en la cruz. Amén. Cuando dijo consumado es. Eso es. Bueno, ahora hablaremos, vamos buscando una secuencia
Sí. de los emperadores que al hacerse poderosos quieren ser adorados como dioses. Y vamos a ver esto en el imperio griego, que lo fundó Filipos, y después este reino, cuando Filipo muere, lo sucede su hijo Alejandro, que es llamado como Alejandro el Grande o Alejandro Magno. También se consideraba Dios él mismo, También ¿no? vamos a ver en el transcurso de su reinado de que primero unifica a todos los griegos para luchar en contra del imperio persa, encabezado por Darío, porque los persas ciertamente habían invadido Grecia también, y siempre estaban recelosos de que mientras existiera el imperio persa, pues no tendrían la tranquilidad para que Grecia se mantuviera como una nación libre, poderosa y democrática. Entonces los consejeros, fíjate que Alejandro Magno fue enseñado por Aristóteles, un filósofo, y entonces Aristóteles le dijo, pues sabes que ya unificaste a los griegos, pero esto no significa una gran estabilidad, por lo tanto tú tienes que conquistar el imperio persa para que te hagas grande y poderoso en la tierra. Y así fue como Alejandro logra conquistar el imperio persa, es derrotado el rey Darío, que también se hacía llamar rey de reyes. Sí, entonces sucede que Alejandro Magno, al haberse sentido cada vez más poderoso, adopta las costumbres del imperio persa y quiso que se adorara también como Dios, porque él se decía que él había conquistado y menospreciaba a sus amigos, que desde la niñez creció con ellos y fueron sus soldados más distinguidos, y no les dio el crédito también a sus soldados, y entonces llegó a asesinar a algunos de ellos porque también quería que se le rindiera culto como a un dios. Sí, estas son las actitudes de prepotencia en los cargos de alta investidura a nivel mundial, que es también la de implantar leyes internas, ¿sí? Leyes internacionales en la salud, selección de personas, ¿sí? Quién tiene derecho a vivir, quién tiene derecho a morir, financieras, una moneda virtual, una religión. Se impondrá no el ecumenismo, ¿sí? Esto es un engaño que se dice, vamos al ecumenismo. Juan Pablo hizo muchas giras diciendo el padre ecuménico, el sacerdote ecuménico, pero no. El ecumenismo es la reunión de todas las religiones teniendo una cabeza principal. Y esa cabeza principal al principio pues va a ser el papado. Pero aquí no se trata de ecumenismo. Aquí se trata en el nuevo orden que va a haber, así como nos estás tú platicando de este emperador, pensamos que en el nuevo orden mundial también se van a reunir todas las religiones, pero cada una va a tener sus adoraciones, yo adoro a Jesucristo, el otro va a adorar a Buda, el otro va a adorar a Satanás, el otro va a adorar, y a todos se les va a dar apertura. Sí. ¿Sí? Esa es la reunión, no es ecumenismo, ¿sí? Pero cuando sea el ecumenismo en sí, va a entrar el papado aquí, duramente. Y como no va a haber mucha discrepancia por las religiones, no es lo mismo un budista que un cristiano que un chino en su religión. Son cosas completamente diferentes. Por ejemplo, mira, un cristiano, su guía espiritual es Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Sí. Un budista, pues no es Jesucristo, pero es Buda, ¿sí? Ahora, fíjate bien, un cristiano cree, porque lo dice la palabra de Dios, que Jesucristo ha borrado todos sus pecados
y los manda al fondo de la mar, allá donde está Satanás, allí se los regreso al abismo, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en el budismo se dice que son karmas, que van las vidas nuevamente reencarnando, llevando todos sus pecados en la otra vida y nuevamente en la otra hasta un no karma. Entonces pues tú sabes que esto es difícil porque constantemente pecamos, pero pues tenemos a Jesucristo quien nos perdona, ¿sí? Y tenemos las otras religiones, por ejemplo, las que estamos pensando, el zoroastrismo, sí, o el satanismo, que son religiones animistas, ¿verdad? Entonces no puede haber conciliación, y entonces al no haber conciliación en estas religiones, ¿qué va a surgir? Pues tiene que surgir una sola religión, un solo líder. Y como lo vimos en Nabucodonosor, lo vimos en Darío, ¿verdad? Lo vimos en Alejandro, en Nimrod, todos ellos buscan su bien y buscan ser líderes mundiales con imposición. Y va a surgir un nuevo líder mundial tremendo, un líder mundial tremendo va a surgir. Nos explica Apocalipsis 13, que este líder surgirá del mar, ¿sí? Y va a surgir de las profundidades del mar donde está su padre, el dragón. Y este líder mundial va a tomar en cuenta dos cosas principales. Uno, la religión y las almas de las personas. Bien, pero mira, como antecedente de lo que va a establecerse en Roma, ya hubo un imperio romano hace también muchos siglos, en donde los gobernantes encabezados por Julio César, pues también se engrandecieron y el imperio romano conquistó grandes territorios de otras naciones y entonces también era considerado como un dios. Los Césares de Roma, de ese imperio romano, de los cuales quedan vestigios en la ciudad de Roma. Sin embargo, pues allí mismo en Roma, pues va a haber una reunión el día 14 de mayo, como que si la historia volviera a un origen de un imperio que ya existió allí, un imperio armado, y ahora será un imperio religioso, un nuevo humanismo, y pues esto nos conlleva a pensar de que esta nueva idea de un nuevo orden mundial pues va a suceder precisamente encabezada por un líder romano y se va a establecer primeramente esa reunión. Un papa romano. Ajá, un papa romano. Pero fíjate, la reunión que tú estás diciendo se va a celebrar el día 14 de mayo de este año, ¿sí? En la que se van a reunir todas las cabezas principales de las religiones, ahí en el Vaticano, y van a firmar el nuevo pacto que el Papa les ha marcado, un nuevo Papa de un nuevo humanismo, ¿sí? En donde se van a respetar todas las ideologías de género, se van a respetar las ideologías, se dice muy al principio, de religión. Yo digo muy al principio, ¿por qué? Porque esta luna de miel se va a terminar pronto, no puede durar por lo que estamos diciendo. Hay muchas religiones que pues no llevan no son comunes, no se pueden complementar la una con la otra, ¿sí? Y entonces tampoco va a ser un sincretismo, porque el sincretismo es la mezcla de todas las religiones, tampoco. No. Va a surgir una nueva religión a la que se tiene que obedecer, unas nuevas leyes espirituales a las que se tienen que obedecer. Dijo el Papa Francisco, para llevar a cabo los planes trazados hay que educar a las multitudes a un nuevo sistema, ¿sí? Cuando la gente desconoce la palabra de Dios,
pues caen redonditas. Ah, qué bueno es este sistema. Sí, nos vamos a unir todas las religiones. Sí, el humanismo, sí, el respeto. Sí, pero este nuevo sistema que trae muchos puntos negros, más que blancos, puros puntos negros, tenemos nosotros que empezar a conocer que de aquí, después de que se firme ese pacto, el 14 de mayo de este año, el mundo cambiará. Cambiará. Bien, está muy interesante, pero ¿qué te parece si en una próxima emisión continuamos ampliando más este tema? Sí, es completamente extenso, ¿sí? Simplemente el hablar de la marca, que es un código que se va a llevar en la frente y en la mano. Inicialmente va a ser en los móviles, en los celulares, ¿sí? Pero después va a pasar a ser parte del cuerpo. Por esa razón, queridos hermanos, amigos, les pedimos a ustedes que no es un momento de desesperanza ni de angustia, porque tenemos un Señor y un Salvador, que en aquellos momentos más trágicos, más difíciles de la historia de la humanidad, Él nos dice: yo estoy aquí, te doy mi mano derecha, por favor, tómala, porque yo quiero ayudarte. Hermanos y amigos, lean la palabra del Señor. Son tiempos de esperanza, de fe y de perseverar en la palabra de Dios, en la oración, en los ruegos continuos al Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos y amigos, no se aparten del camino que está trazado en la palabra de Dios. Dios les bendice. Nos veremos en la próxima emisión. Dios los bendiga y sean protegidos siempre por el Dios Todopoderoso, por Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, en el cual nuestras vidas están seguras. Amén. Amén.